El otro día pasó de nuevo. Me miraron como objeto y me silbaron como perro. Lo cierto es que no pasa nada, ya estoy acostumbrada. La primera vez que me pasó tenía 10. Acababa de estrenar un vestido nuevo muy bonito. Tenía unas bailarinas a juego y hacía viento. La falda se me levantó, pero no pensé que nadie se fuera a fijar. Entonces se me acercó un hombre y me dijo: ¡Qué bragas más bonitas! Me asusté, pero mi madre estaba cerca, así que no pasaba nada, sabía que no era mi culpa. Pasé a los 13 y decidí aprender a tocar la guitarra. Un conocido de la familia se ofreció a enseñar. No me gustaba cómo me miraba, ni cómo me tocaba, ni lo que me decía. Pero cuando hablé dijeron: Seguro que lo hacía de broma. Tal vez eso sí fue mi culpa. Con 14 caminaba hacia la plaza. Quería unas galletas. Era diciembre y hacía frío, así que llevaba un pantalón largo y un anorak. Pasé por al lado de unos chicos sentados en la terraza cuando dijeron: Uf, ¡qué culo! Si te pillo lo reviento. Tuve miedo, así que caminé más rápido, pero sé que no fue mi culpa. Con 15 estaba de fiesta. Había una verbena en mi ciudad y mis amigas y yo fuimos a bailar. Llevaba un pantalón corto porque hacía calor y mientras bailaba un chico me agarró del culo. Le grité, no me gustó, me incomodó y su respuesta fue: Si no quieres que toque, no enseñes. No fue mi culpa. Con 16 tuve un novio. Estaba muy enamorada o era muy dependiente. A mí no me apetecía, pero él insistió. Le dije que no, pero él insistió. Casi me desmayo y me pasé una hora bajo la ducha. No fue culpa mía, ¿no? Cumplí los 18 y me fui de viaje. Mis amigas y yo volvíamos al hotel cuando unos hombres en coche empezaron a pitar. Les hicimos el corte de manga y gritaron: ¡Maleducadas! No fue mi culpa. Hoy tengo 20 y ya no sé si el problema es lo que hago, si el problema soy yo. Pero sí tengo claro que no quiero que tú te sientas así.